Que Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este canal y a esta serie que estamos llevando ya hace bastantes días, ¿verdad? Estamos justo en el episodio número 22. Ya teníamos días de no enviarles un video, pero qué bueno poder estar aquí de vuelta y poder compartir, ¿verdad? En este día de festividades. Sé que es una semana, ya casi estamos llegando para Navidad, así que desde ya pues les deseo una feliz Navidad, que ustedes la pasen genial entre familia, que puedan disfrutar de la comidita y todo eso, ¿verdad? Así que espero que tengan un buen tiempo. Y bueno, vamos a empezar ya con lo que es este episodio que he titulado, está un poquito fuerte el tema porque creo que es algo de lo que casi no hablamos, ¿verdad? A veces quizás hasta con temor nos escondemos llorando, y hablar del llanto pues no es algo muy cómodo, pero es importante que sepamos cómo incluso este episodio de nuestra vida, o quizás muchos episodios que hemos vivido así, pues Dios también los puede usar para hablarnos. Así que dice, cuando nadie escucha tu llanto, Dios no solo escucha, también recuerda que Él no solamente nos escucha, sino que también Él responde, y responde de una manera muy especial. Así que vamos a ir directo a lo que este libro nos dice. Y aquí específicamente está hablando del llanto de los bebés, pero yo voy a hablarte de una manera más general. Dice, muchas veces se ha creído erróneamente que desde pequeños hay que dejar llorar o regularse emocionalmente solos y que se les pasará, pensando que esa conducta les hace ser más fuertes e independientes. Eso sucede porque los padres temen a criar niños mimados. Nosotros sabemos de que la información que tenemos ahora probablemente nuestros padres no la tuvieron, y obviamente pues hicieron lo posible en nuestra crianza, no porque quisieron quizás hacernos daño, sino porque bueno, era lo que ellos tenían a la mano. Y vaya que quizás fue difícil para ellos, como para nosotros ahora también puede ser difícil tomar el rol de padres. Pero escucha lo que dice aquí. Esto sucede porque los padres temen a criar niños mimados. Saber entender su necesidad de brindarles cariño, abrazos y besos nutre el cerebro de los pequeños de experiencias positivas y les ayuda a crecer sanos, felices y equilibrados. Hoy en día escuchamos un sinfín de opiniones y a veces creemos que estarlo haciendo bien pues quizás es una manera tan difícil de encontrar. Yo de hecho estaba viendo por ahí esta semana un reel que decía, no le digas que bueno porque lo estás haciendo adicto a la aprobación, y esos comentarios que de repente le decimos a los niños, ¿verdad? Tú lo estás haciendo bien, eres inteligente y todo eso. Y obviamente pues nosotros sabemos de que no hay nada malo en hacerlo, es obviamente equilibrado, y obviamente no lo vamos a decir siempre como con una actitud de no conocimiento, sino solo porque queremos hacerle sentir bien, sino que vamos a ser sinceros, y creo que eso es parte, ¿verdad?, de lo que debemos de aprender. Pero así como hay tanta información y bueno, es importante saber reconocer, ¿verdad?, que podemos encontrar mucha información, pero lo que la Biblia nos dice, esto es lo más importante todavía, porque este es nuestro manual de vida como cristianos, así que es importante que nosotros vayamos ahí. Vamos a seguir leyendo y dice, saber entender sus necesidades, brindarles cariños, abrazos y besos, nutre el cerebro de los pequeños de experiencias positivas y les ayuda a crecer sanos, felices y equilibrados. Durante esos primeros compases, el llanto es el medio de comunicación que emplea para solicitar ser atendidos por sus padres y cuidadores. El llanto de un niño es consecuencia de un malestar que percibe su cuerpo o su mente. Este tema, el de los bebés, genera una gran controversia. ¿Hay que dejarles llorar? ¿Hay que atenderles siempre? Existen dos teorías importantes. La primera, conocida como el método Stevie, dice, trata de enseñar a dormir a los niños dejándoles llorar de forma más o menos controlada o pautada, lo que algunos llaman entrenamiento, ¿verdad? Y todo eso. Pero realmente pues no es algo fácil. Yo que lo estoy viviendo justo en esta etapa, te puedo decir que no es algo fácil, ¿verdad? Ver que tu bebé te necesita y no estar ahí es algo que te quiebra el corazón. Entonces, para mí, pues yo no estoy como muy de acuerdo en esta parte, pero dice, por otro lado, encontramos la teoría neurobiológica, cada vez más investigada,
que consiste en atender el llanto siempre que aparece. Pero las teorías son múltiples. Parece que si el bebé se calma en los brazos es malo, ya que nos tiene tomada la medida. El llanto, tanto en niños como en adultos, es un grito de ayuda, una llamada que solicita ser aliviada. El malestar puede ser físico, psicológico, entremezclado, tener hambre, frío, sentirse solo, desprotegido o con ganas de tener a mamá cerca. Pero estar ahí sí y existe, dice. No es manipulación. No olvidemos que un bebé no sabe manipular. Esta acción está vinculada con la corteza prefrontal y el glutamato, que actúa en la zona, dice, pero estos sistemas nerviosos no se encuentran activos en esa edad tan temprana. Se mira qué interesante es saber encontrar la información correcta, porque así como nosotros podemos experimentar llanto, es el mismo efecto en un bebé. O sea, cuando un bebé llora es porque necesita algo, es porque se siente de una manera incómodo y tiene una necesidad no satisfecha. Entonces, tal cual así, Dios nos ve, y cuando lloramos, Él siempre está dispuesto a atender nuestro llanto y a decirnos exactamente palabras que quizás solo en esta situación podríamos escuchar. Entonces voy a llevarte primero a este punto, el cual dice: tus lágrimas tienen memoria. El dolor que otros ignoran, Dios lo registra. Es decir, que cada episodio que te ha causado dolor, cada episodio que te ha hecho llorar, está registrado en la memoria de Dios. Dios lo conoce, Dios sabe cómo te sentiste justo en ese momento. Y es interesante que cuando las lágrimas, ¿verdad?, emocionales activan la amígdala, que es el centro del miedo y de la angustia, es interesante porque el cerebro lo registra como una experiencia que tiene tanto dolor y como una huella que va quedando ahí. Entonces es interesante saber de que probablemente tú quizás olvides la situación, pero la emoción que sentiste en el momento no va a desaparecer. Entonces va a ser como esa huella, va a ser como una marca ahí, ¿no? Entonces es importante que cuando nosotros vamos a la oración y cuando sabemos que estamos en ese lugar con Dios, ahí cuando el hemisferio emocional, de verdad, el hemisferio derecho se sincroniza con el izquierdo, es decir, cuando tú estás orando, estás analizando lo que está pasando y estás tratando de hacer una conexión entre la razón y entre tu corazón. Es decir, ahí comienzas a razonar, ¿realmente tenía sentido que me sintiera tan mal por esa situación? Y eso es lo que es fascinante científicamente de la oración, porque cuando tú oras y comienzas a hablar con Dios, Dios te permite tener un momento de autorreflexión. Y es ahí donde tú vienes y dices, bueno, probablemente actué mal, no debía hacer esto. Tal vez tengo que entender que la otra persona se sintió mal con lo que hice, con lo que dije. Y entonces comenzamos a razonar, algo que es sumamente interesante porque se convierte en una regulación emocional y espiritual. Y ahí es donde dejamos actuar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ignora nuestro llanto, porque Dios es abundantemente misericordioso. Tal cual lo dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, que dice en esa historia, que yo creo que ya la conoces, ¿verdad? Es interesante porque es un ejemplo tal cual. Me encantó compaginar este ejemplo bíblico con el video porque fue como una pieza exacta en el rompecabezas. Y el pasaje dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ya probablemente tú recuerdas quién es, ¿verdad? Esta mujer había llorado en secreto muchas veces, pero no es hasta que llega ahí, al lugar, a la presencia de Dios, donde algo sucede, donde algo cambia para ella. Y es que Ana tenía el dolor de la situación, ¿verdad? De no poder ser madre, de no poderle dar al Cana, su esposo, un hijo. Incluso cuando este ya había prácticamente tratado de solucionar el problema y se había casado una vez más con otra mujer y
Y bueno, esta mujer, ¿verdad? Trataba de molestarla, la hacía sentir muy mal porque ella sí concebía a cada rato, tenía varios hijos. Y el cara trataba de decirle incluso, Ana, ¿acaso no soy suficiente? Yo le decía, mi amor no es suficiente para ti. Pero había un vacío, había un deseo profundo en el corazón de Ana por poderle dar un hijo a Elcana. Y me encanta la historia, si tú puedes leerla completa, pues está excelente, ¿no? Porque nosotros debemos de entender que Dios recuerda cada una de nuestras peticiones. Y es que llegó el momento para Ana, llegó su momento para que su oración fuera contestada. Y quiero darte un pequeño tip por aquí, ¿verdad? En la parte aplicativa de este punto. Y es que muchas veces nosotros necesitamos hacer un registro, no así como un diario de todos nuestros momentos dolorosos, pero sí es importante a veces expresar en voz alta cómo nos sentimos. Y por eso quiero darte un pequeñito ejercicio, ¿verdad? Puede ser en una voz así alta, grabado en tu teléfono, una oración que tal vez tú puedas escuchar de una manera más reflexiva después, o en un cuaderno, en una libreta de apuntes, en tu devocional personal, escribirlo ya de manera puntual, saber cómo tú te estás sintiendo en ese momento y decirle, Señor, aquí está mi dolor, de esta manera me siento. ¿Y por qué es importante que lo sepas? ¿Por qué es importante que lo escribas, que lo mentalices, que lo materialices? Porque cuando nosotros nombramos el dolor, esto nos ayuda a poder reducir la carga emocional. Y de alguna manera también es como entregárselo a Dios de una manera más literal, podríamos decir así, ¿verdad? Quiero recordarte en esta pequeña práctica el Salmo 34, 17 y 18. Dice, claman los justos y Jehová los oye. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces es decir que cuando nosotros clamamos, Dios está dispuesto a escucharnos. Para Él, nuestro dolor, nuestro llanto no es ignorado. Entonces creo que entender esta parte nos ayuda a crecer en fe y así poder entender, ¿verdad?, cómo Dios está actuando. Y lo digo así porque creo que muchas veces una de las cosas que a veces nos daña más en los momentos de dolor, en los momentos de llanto, es el silencio de Dios. Es pensar y decir, ¿hace cuánto no escucho a Dios? ¿Hace cuánto no entiendo que Dios quiere llevarme en esta dirección? ¿Hace cuánto no escucho a Dios en consuelo? Esto es importante. Y el punto 2 dice, el silencio no es abandono. Nosotros debemos de entender que muchas veces Dios quiere callar delante de nosotros para que nosotros entendamos una lección que no podríamos entender en otro momento de nuestra vida. Es decir, que cuando Dios parece callar, Él realmente está preparando una respuesta y no está ahí quieto. Está realmente actuando, aunque nosotros no lo veamos, como lo dice la alabanza, ¿verdad? Aunque no puedan ver, tú estás actuando y todo eso. Pero es importante que lo reconozcamos. En el caso de Ana, nosotros sabemos que la historia sigue ahí en 1 Samuel, capítulo 1, versículos 13 y 12. Dice lo siguiente, quiero que lo recuerde. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces, tanto era el dolor de esta mujer, y si te das cuenta, estaba ahí reprimido, ya no podía ni siquiera decirlo, pero su corazón, obviamente había, me imagino, ciertos protocolos de presentarse delante del templo, y eso es lo que llama la atención de Elí y la toma por ebria, porque me imagino de que el dolor en su rostro probablemente era un dolor que quizás ella no lo podía disimular. Creo que no hay otra palabra. Entonces es importante que nosotros delante del Señor seamos lo más libre que podamos y no presentarnos, ¿verdad?, de una manera como quizás restringida, sino ser libres delante del Señor y poder expresar nuestro dolor de la forma más transparente. Creo que esto fue importante. Si Ana quizás no hubiese tenido la libertad de
de expresar, ¿verdad? Quizás no en voz alta, porque probablemente habían protocolos, pero sí su dolor no estaba escondido, estaba ahí derramando todo, entregando todo. Y creo que esto es bien importante porque muchas veces cuando nuestro dolor está ahí, cuando nuestro llanto está ahí, lo que hacemos incluso es escondernos, evitar que los demás probablemente no se den cuenta y entonces sufrimos en silencio. Y pensamos que esta es una manera de sanar, pero en realidad no lo es. En realidad debemos de entregarlo delante de Dios porque es Él el que lo va a entender, es Él el que va a trabajarlo. Incluso podríamos hablarlo con las personas que probablemente causaron este dolor o la situación y todo eso, pero si no vamos delante de Dios y exponemos a Él nuestra queja, le decimos cómo nos sentimos en ese momento, no vamos a permitir que Dios pueda sanar y pueda hacer ese proceso de restauración. Entonces, cada vez que nos rendimos, cada vez que nos tropamos, nuestro cerebro está encontrando un nuevo camino. Es una prácticamente como una ecuación, como una conexión emocional que hacemos, ¿verdad? Ahí delante de Dios, y cuando lo hacemos, cuando permitimos que eso pase, entonces es algo que está cambiando nuestra perspectiva, está cambiando nuestra forma de ver a Dios. Y me encanta esta parte porque creo que es lo más importante. Tu situación puede cambiar. Tal vez tú puedas tener el mejor momento de tu vida, puedas superar la situación que te llevó al llanto desenfrenado, pero si no aprendiste nada de parte de Dios, entonces son lágrimas desperdiciadas. Y creo que delante de Dios esto pues no es así. Delante de Dios, Él tiene cada detalle o cada situación de nuestra vida en un plan perfecto y pues todo tiene un propósito. Quiero igual darte una pequeña práctica en este punto 2, y es que, bueno, tomes 2 minutos para poder decirlo en voz alta o pensarlo allí en tu mente, ¿verdad? Y no es una declaración positiva, no es eso. No quiero que lo tomes así, pero sí es importante que tú confieses con tu boca lo que Dios puede hacer en tu situación. Por ejemplo, yo te ponía un ejemplo acá. Dios está obrando aun cuando no lo veo. Es decir, aun cuando quizás tengo que esperar una respuesta de Dios, tal vez no es la que yo quiera, tal vez no es una respuesta que quizás me viene a bien, ¿verdad? Pero bueno, como dicen, ¿verdad? Los no de Dios muchas veces son para protegernos. El espera de Dios es muchas veces para crear en nosotros paciencia, para poder crear en nosotros, ¿verdad?, esa dependencia de Él. Y creo que no está mal. Creo que si Dios permite que nuestras lágrimas nos moldeen, que sean como ese alfarero, ¿verdad?, que está formando en nosotros, entonces creo que debemos de agradecer por el dolor. Creo que debemos de agradecer el poder sentir y poder decir, sí, Señor, yo quiero que también me sanes, yo quiero que también me restaures. Así que toma estos 2 minutos, ¿verdad? Puede ser reprogramado, puede ser, ¿verdad?, que tú tomes quizás en tu tiempo devocional una promesa por ahí y poderla decir en voz alta. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me encanta esta parte porque creo que nos permite, ¿verdad?, poder dejar a Dios actuar. Y como te decía, pues Dios siempre trabaja en base a propósitos. Y es que en el punto 3 dice lo siguiente: Dios responde más allá de lo que pediste. Él transforma tu llanto en propósito, tal cual le sucedió a Ana. Recuerda que Ana pasó de ser la mujer estéril a ser la madre del profeta Samuel. Y me encanta esta historia porque, ¿sabes?, no se centra en la bendición. La bendición era un hijo. Ana estaba orando porque tenía el gran deseo de ser madre. Pero cuando recibe aquello que tanto ella anhelaba, ella dice, bueno, lo tengo, pero lo entrego una vez más delante del Señor. Y es que su hijo, su primogénito, es entregado al templo y Dios ahí restaura totalmente el sistema de adoración, ¿verdad?, que estaba totalmente desenfrenado. Los hijos de Elí estaban haciendo cosas totalmente diferentes. Y bueno,
Te voy a dejar por ahí la historia para que puedas ir a la Biblia y la puedas leer. Quiero recordar de este versículo en Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Recuerda, a veces no lo entendemos, pero Dios está obrando de una manera que no la podemos ni siquiera describir en ese momento o no nos atrevemos a imaginar lo que está pasando. Pero la verdad es que cuando Dios responde, Él cambia totalmente las circunstancias. Él cambia, y no solo las circunstancias, sino que cambia quién tú eres. Estoy totalmente segura que la fe de esta mujer, la fe de Ana, no fue la misma después de este milagro. Y no por haber recibido la bendición, sino por ver actuar a ese Jehová Jireh que provee, que responde. Y es que nuestro cerebro se reorganiza, ¿verdad? Cuando dejamos actuar a Dios de una manera más profunda. Así que recuerda que cuando nosotros estamos dejando que Dios actúe, estamos realmente reorganizando nuestra identidad. Prácticamente es como dejar actuar a Dios en verdad en nuestra vida. Quiero igual darte por ahí un tip, una práctica totalmente quizás así directo. Quiero que tomes ahí un cuaderno, un papelito. Si no eres de llevar un registro, llevar un diario personal, solo toma una hoja de papel para poder agradecer o hacer una oración, ¿verdad? De agradecimiento por aquello que todavía no estás viviendo, pero tú estás orando. Por aquello que va a venir en el futuro, ¿sabes? En el caso si Ana hubiese hecho esta práctica, creo que agradecería, ¿verdad? Según las características de su hijo, de cómo ella pensaba que fuera o algo así, para que puedas entender el ejercicio. Hacer una carta de agradecimiento por el futuro que Dios tiene planeado para ti es un paso de fe. No es algo místico, ¿verdad? Yo sé que probablemente tal vez Dios no quiera darte todo eso en este tiempo, o sea algo totalmente diferente, pero según lo que tú esperas de parte del Señor, puedes escribirlo. Y creo que es importante que ores sobre eso, orando, poniendo a Dios, ¿verdad?, como el hacedor de su voluntad, y porque así debe ser nuestra oración siempre. Orar en base a la voluntad de Dios, porque recuerda, eso es la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces siempre traerá paz a nuestra vida. Romanos 8:28 dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que espero que esto haya bendecido tu vida. Nos vemos en el próximo video. Feliz Navidad para todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio de esta serie. Bye.